Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal Fran Basic, Informática Básica para todos y para todas. Y bien, hoy vamos a crear un menú vertical. Así que quedarse hasta el final del vídeo y vamos a verlo. Bien, vamos a crear lo que es un menú vertical para que lo veáis. Nos vamos a ir a nuestra carpeta de curso web que creamos. El último vídeo fue de las posiciones, os invito a que lo veáis. Bien, vamos a crear una nueva carpeta y vamos a ponerle a esta carpeta con el nombre de menú. Ustedes le podéis poner el nombre que queráis, no es libre, le podéis poner el nombre que queráis. Bien, vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. El archivo INDE, si nunca lo he dicho, es la página de inicio, nuestra página de intro. Bien, perfecto. Vamos a copiarlo, vamos a crear nuestra estructura HTML5 y aquí le vamos a poner el nombre de menú. Perfecto. Vamos a arrancar nuestro servidor, la iServe, que hemos dicho que nos sirve para ir a tiempo real. Perfecto. Muy bien. Y vamos a escribir algo dentro. A ver si va a tiempo real. Perfecto. Va a tiempo real. Bien, no vamos a crear una página de CSS externa. Lo vamos a hacer dentro de nuestro GEA. Vamos a poner style y vamos a meter aquí nuestros estilos para no tener que estar entrando y saliendo y creando páginas. Bien, esta ventanita la cerramos. Bien, que dijimos que era un menú. Un menú dijimos que era para que las páginas navegaran de un site o de una página hacia otra. Por ejemplo, el menú de inicio, contacto, sobre nosotros. Bien, lo vamos a poner aquí. Bien, para crear nuestro menú haríamos lo siguiente. Va dentro de lo que sería dentro de una lista. Ya explicaré lo que serían las listas ordenadas y desordenadas. Iría de la siguiente manera. Pondríamos lo que sería el LI y a continuación nuestro href. href igual en nuestras comillas. Aquí href igual. Perfecto. Y aquí en medio, inicio. Tendremos, ¿ves? Ya estaría el enlace creado. Tendremos que poner el estilo sandwich, el LI y el href. Cerraríamos el A, la etiqueta A y la etiqueta LI se cierran y dentro aquí pondríamos nuestro inicio o empresa. Vamos a ponerlo esto un poco más de relleno. 3,4 vendría bien. A esta le pondríamos poner inicio, a este le podríamos poner empresa, a este le podríamos poner, por ejemplo, galería, y a este otro le podríamos poner contacto. Bien, ya tendríamos aquí nuestro menú. Pasa que ahora mismo no nos lleva a ningún lado porque la ruta HR, que dijimos que es lo de la ruta, no nos lleva a ningún lado. Bien, pues lo que vamos a hacer es ponerlo lo que sería en vertical. En horizontal, perdón, en vertical hasta ahora lo pondríamos en horizontal. Bien, y aquí dentro de nuestros estilos vamos a hacer lo siguiente. El menú normalmente va dentro de la etiqueta nav. Ahora le vamos a poner, tengo una clase que le vamos a decir que se llame menú. Bien, y vamos a cerrar la etiqueta nav. Etiqueta nav que se abre y esto lo cortamos y la etiqueta nav. Ahí, perfecto. Esto ya va dentro de nuestro menú. Lo hagamos un menú dentro de un nav. Y dentro del nav va a llevar la lista desordenada el UL.
UL que se abre y el UL que se cierra, y va en este orden para que lo veáis. Vamos a darle un poquito más ahí, perfecto, para que lo veáis. Y esto le vamos a dar un poco así de margen. ¿Ves? NAT que se abre, NAT que se cierra, el UL, o sea, NAT padre de UL y UL padre de LI. ¿Ves? LI y A serían hermanos, en lo que es la jerarquía esa. Perfecto. Bien, pues ya tenemos nuestro menú. A este vamos a poner un L, vamos a ponerle aquí UL class. Este se va a llamar lista. Perfecto, el NAT va a tener una clase que se llama menú, el UL una clase que se llama lista. Los demás de momento no le vamos a poner clase de ninguna y vamos a ir añadiendo por los estilos para que veamos lo siguiente. Vamos a ponerle este punto menú con su correspondiente llave, punto lista con su correspondiente lista, llave, perdón. Y a los demás pues le vamos a poner aquí, no le vamos a poner de momento, no le vamos a poner ninguno, de momento a las listas no le vamos a poner ninguna clase y le vamos a poner aquí los elementos, el selector A, porque todo va a llevar su diseño, tanto el menú, de momento al menú vamos a decirle que tenga un border de 2px sólido y va a ser rojo. Bien, ya tenemos, esto sería lo que es el menú. No estamos dándole, no estamos reseteando la página ni nada, estamos haciendo así de momento en bruto, como yo digo. Bien, ahora a la lista, que es el UL, vamos a poner también otro border de 2px solid, le vamos a decir que sea negro. ¿Veis? Ya tendríamos, este es el menú, el D, lo que hablamos, los D, todos son contenedores, por eso el modelo de K, todos son contenedores. El NA es el rojo y la lista, el UL, la lista tanto ordenada como desordenada, va ahí en negro. Y como no, si queréis, le podemos poner también a las listas, le podemos poner, vamos a copiar esto, para ver si reciclamos, a las listas le vamos a decir que tenga también un borde, en vez de 2 píxeles le vamos a poner de 1, más finito, ¿eh? Para que veáis las listas, también con su borde. Bien, le vamos a quitar también a la lista los puntitos estos, que se va a usar la propiedad li_style none, no, li_style none, sí, li_style none, que lo que hace que le quita los puntitos de al lado de la lista, porque esos puntitos de las listas desordenadas no nos va a servir para ir quitándole para hacer menú y quitándole lo que sería los detalles de lo que es la lista. Bien, nosotros lo que queremos es que nuestro menú, digamos que se ponga en horizontal y no en vertical como está, ¿eh? Tendremos que usar en este caso la propiedad float. Bien, tendremos a la misma lista, esta va a tener la propiedad float, que dijimos que era float, le vamos a dar un float left. Bien, al selector A también va a tener un float también
LED. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, tenemos que darle ahora para que esto se nos ponga bien. Lo que se ha hecho que el UL se han cogido, y se han cogido lo que es el NAV. Tendremos que ponerle a lo que sería el NAV, en este caso el menú. Tendremos que ponerle una propiedad que se llama overflow hidden. Overflow hidden. Y ponerle a lo que es la lista también el overflow también hidden. ¿Ves? Ya lo que hace que tanto el NAS como el UL, digamos, al ponerle la propiedad overflow hidden, ya no se nos contrae ni el menú, que es el rojo, ni el UL, que es el padre de las listas. Ya se nos aparecería aquí. ¿Veis? Y ya va un poco ya esto cogiendo un poco de forma. Bien. A las listas se le podría poner, por ejemplo, a las LI, podríamos poner lo siguiente: un margen de arriba y abajo, por ejemplo, de 8 px, y de los lados, por ejemplo, 12 px. ¿Ves? Y lo que se nos va a hacer es que se nos va a abrir un poco lo que sería un poco de espacio, como se le suele decir. Y a las A, por ejemplo, aquí a las A le podríamos poner un poco de relleno, de padding, de arriba, por ejemplo, de 8 px, y de los lados también de 8 px, un poquillo de espacio. ¿Veis? Se nos abre un poco más, y ahora sí se lo que se va construyendo lo que es el menú, digamos, horizontal. El NAS, si queréis, también podéis hacer otra cosa. Le podéis poner, por ejemplo, que tenga un WI para que no sea del 100%. Tenga un WI, por ejemplo, por la que tenga de 600 px. Ya ustedes vais jugando y ¿veis? Se nos pone un poquito así. Vamos a poner, a ver si estas propiedades se le puede poner, por ejemplo, lo que es un margin auto, por ejemplo. Y lo que hacemos es que con el margin auto centramos nuestro menú. El menú, si queréis, lo podéis coger un poco más. ¿Veis? Pero va quedando la cosa un poco mejor, digamos, en este aspecto. Vamos a quitarle al NAP. Al menú le vamos a poner que tenga un margin, un margin 0. Y vamos a decir que tenga también un padding también de 0. Va quedando así, de la siguiente manera. Vamos a ponerle también, vamos a decirle al body que tenga un margin 0 y que tenga un padding también de 0. Y lo que hacemos es darle al body un margen de 0 y un padding de 0, nuestro div, nuestro menú va a ir y se va a pegar. ¿Veis? Ya no tiene esos huecos, ese hueco que tenía antes, dándole al body un margen de 0 y un padding de 0. Y ya nuestro menú iría quedando de la siguiente manera. Ya depende de lo que ustedes también queráis. Si por ejemplo le queréis dar al menú la propiedad background color, por ejemplo, si queréis ponerle un color, por ejemplo, le podéis poner un color ahí jugando ya con el menú. Y las letras, por ejemplo, del menú, le vamos a decir a la A que queremos que tenga un color. Vamos a darle este color. ¿Veis? Ahora le vamos a dar también un font size,
El font size hemos dicho que es el tamaño de la fuente. O bien podemos poner ren, o por porcentaje, o por píxeles. Yo normalmente uso el ren. Le voy a poner de un 1.1 ren para ver más o menos cómo quedaría. Iría quedando de este color. Ya una vez que tengamos todo, por ejemplo, los colores, el tamaño de la letra, el tipo de letra, todo ajustado, le podéis quitar los bordes y para ver más o menos cómo va nuestro proyecto, digamos. Y a los enlaces le vamos a quitar lo que sería las rayitas estas de... Tenéis con la propiedad, creo que es Text Decoration, me parece, ¿eh? Vamos a ver los Text Decoration y le vamos a decir None. Text Decoration None. Y lo que hace que el Text Decoration None quita la rayita esa que tenemos ahí abajo. Y ahora nosotros quitamos todos nuestros bordes, o si queréis le hacéis un comentario. Esto era el comentario, era la rayita ahí, perfecto. Y aquí, perdón, estamos usando CSS y ahí, perfecto. Y este sería el comentario de CSS con el asterisco. ¿Ves? Hemos quitado la lista, esta le vamos a quitar lista, el borde este del menú también se lo vamos a quitar y las A no le pusimos ningún borde. ¿Veis? Esto quedaría más o menos así el menú. Y ya le podremos... Vamos a ver otra propiedad, ya que estamos, para que también la conozcáis, que sería la propiedad over. Y over lo que hace es lo siguiente: tendremos que copiar esta misma de la A, porque el over va a ser efecto en nuestra A. Pero en la propiedad over, todo esto está en la documentación que he dicho antes de W3 School, que ya lo explicaré. Sería A over. El efecto over lo que hace es que cuando pasemos el ratón por, digamos, por el texto, se nos va a hacer lo siguiente. Le vamos a decir que tenga un background color, y que cuando pasemos el ratón por ahí sea de este color. Si ahora nos vamos aquí a lo siguiente, cuando pasemos, ¿ves? Este sería el efecto over. Y le vamos a decir que además que cuando pasemos el ratón, las letras del texto tengan un color en vez de el color que tiene ahora mismo, que tú lo pasas y se ve blanco. Para que se vea un poco oscuro, vamos a poner el color blanco, negro. Y ahora cuando pasemos el ratón, ¿veis? Nos aparece el negro o de otro color, del color que queráis. Y ya tendríamos nuestro menú vertical, para que vayáis avanzando un poco y veáis cómo se hace, con todas las propiedades que le hemos puesto, tanto al menú como al UL, un overflow hidden, para que no se nos encoja. Mira lo que ocurre: si le quitamos nuestro overflow, a este se lo quitamos y al menú se lo quitamos, ¿veis? Lo que hace es que se encoge, ¿veis? Se encogería. Ahora lo que tendremos que poner nuestro overflow hidden, ahí ya aparecería. ¿Ves? Acordarse de overflow hidden. Todo esto está en la documentación que os acabo de indicar, W3 School. Ahí aparece todo. Bien, espero que os haya gustado cómo se hace lo que sería un menú horizontal. Es muy sencillo. Y nada, si os gustan los vídeos, suscribiros, compartirlo, dar un me gusta. Y nada, y a ver si en el siguiente video tutorial vamos usando ya lo que sería el Bootstrap, añadiendo el Bootstrap, pero todavía quiero poco más que veáis las propiedades. Pero en la documentación que os he dicho de W3 School
Aparece toda la documentación, tanto de HTML como de CSS, JavaScript y mucho código más. Así que nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Abrazo, bye bye.